Un Pokémon muy olvidado de Go Battle League, gente, está de vuelta. Y con esto despedimos la temporada número 18 de Pokémon Go, gente, donde la verdad estuvo algo interesante esta temporada, con todos estos cambios, movimientos y demás, gente. Pues empezamos a despedir lo que viene siendo esta temporada, que estuvo un poquito curiosa. ¿Cuál es la palabra correcta? Estuvo interesante, la mera verdad, al momento de ver un regreso de la Master League, pero sí hubo temáticas las cuales siento que no debió de haber estado, pero pues es parte de, gente, no hay que quejarse tanto, hay que agradecer y que principalmente conseguir los objetivos que tenemos cada uno de nosotros, para poder llegar con más ganas para la siguiente temporada. La verdad estuvo muy bueno, estuvo muy interesante la travesía, pero toca corresponder a lo que viene siendo prepararnos la temporada 19. Vamos a ver cómo nos va. Va a haber mucho cambio por el tema de nuevos Pokémones con puño trueno. Ya se han visto análisis de otras personas que también se dedican a esto, análisis y composición de equipos, gente, donde Gudra, que viene el 9 de junio, va a tener lo que viene siendo su legacy de puño trueno, y se supone que viene muy bien para lo que viene siendo el GBL. Vamos a ver cómo nos va la temporada 19. Obviamente vamos a estar preparándonos para el Community Day de Gudra, para tener nuestros Pokémon para cada una de las ligas y temáticas que llegan a aparecer. Pero bueno, mucho bla. Vamos a hablar de lo que viene siendo este equipo. Este equipo es el top 4 según PvPoke para Liga Super, donde vamos a estar viendo un equipo ABA, donde Lantur va a estar haciendo Elite para pescar a los Skarmory, Talonflame, a los Azumarill, todo tipo agua, volador que se lleguen a presentar, él los pueda ya tener, gente. Y también, como es un Pokémon tanque, puede llegar a aguantar y soportar a cada uno de los embates de los rivales, gente. Créanmelo, está muy bueno. Lantur lastimosamente es de los que va a recibir un debuff en la siguiente temporada, así que hay que aprovecharlo ahorita que se puede. De ahí Nocturne, que es un Pokémon buenísimo, gente, buenísimo, que tristemente desde que debufearon Ataque Celestial perdió mucho protagonismo, porque si ustedes recuerdan, era un Pokémon el cual era muy constante en GBL, gente. La mera verdad, estaba muy bueno. Y es parte de, gente, es un Pokémon que se fue relegando, pero Poké lo recomienda por el hecho de tanto Pokémon tipo fantasma, que le tiene con qué pegarle, y aparte de los tipo lucha también tiene con qué pegarle, y si hay psíquicos todavía tiene con qué pegarle. Así que es un Pokémon completo que por los debuffs se fue olvidando poco a poco, pero pues es como les digo, es parte de, no hay que quejarse, hay que disfrutar la travesía que nos permite la vida y Go Battle League disfrutar. Y por último y no menos importante, Poliwrath, el cual ustedes saben, gente, que su servidor es un amante de lo que viene siendo el básico de contraataque. Es muy buen básico, gente, en la acumulación de energía y en el daño que da a sus rivales. Así que este es el equipo, gente. Espero te ayude para que llegues a conseguir tu rango veterano, tu rango experto, tu rango leyenda. Solamente es de conocer muy bien lo que viene siendo el equipo, y sobre todo no dejarse caer, porque no te están saliendo las cosas el primer día, el segundo día. Todos pasamos por eso. Hay gente que estaba en 2900 y cayó hasta 2300 y se recuperó. Así que solamente es de disfrutar, gente. La mera verdad, es importante es disfrutar. Sí, es algo desesperante en ocasiones, pero pues es parte de, gente. No hay que engancharnos tanto con lo que viene siendo las cosas que pasan en Go Battle League, las cosas que pasan en el Pokémon Go. Créanmelo, está muy bueno, la mera verdad. Y quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Eso a mí me ayuda un montón. Y te suscribas, gente.
Créanmelo, está muy bueno, estamos haciendo cositas. Vamos a ver qué nos depara la temporada número 19. Y sobre todo, gente, quiero aprovechar para invitarte a que me dejes en los comentarios cómo te fue. Si conseguiste tu rango veterano, tu rango experto o tu rango leyenda, gente, te voy a estar leyendo en los comentarios. Y no queda más que ver el equipo, gente, ver la composición, ver los combates, que créanmelo, están bonitos, están preciosos. Aquí, aunque se veía complicado, le dimos la vuelta al combate. Y este match, gente, vamos a estar viendo lo que viene siendo Magneson, el cual, gente, créanmelo, está muy complicado. Espero y me huele a alerta de puerca con variante de este Bastiodon por Magneson. Así es, en las distintas puercas que hay en GBL, gente, hay una donde Magneson va de lead por el hecho de que no tenga esa Bastiodon. Recuerda que Bastiodon ocupa bastantes caramelos y bastantes polvitos estelares para poderse hacer de uno para Liga Super. Y vamos a estar viendo a la gordita asesina Wigglytuff, la cual lo vamos a estar enfrentando con lo que viene siendo nuestro Noctowl, el cual, gente, pues ya hizo su chamba de bajarle bastante energía a lo que viene siendo esa Wiggly, pero una energía no, vida. Aquí tristemente Raxito la está manqueando como es su costumbre. Vamos a estar viendo lo que viene siendo a esta Wigglytuff tirando a nuestro querido y amado Noctowl, que no lo pudimos hacer brillar en este combate, y entra ni más ni menos que Tropius, el cual, gente, tenemos un problema que ya no había nada por hacer, la mera verdad. Ya estábamos muy encerrados, así que preferimos darle la victoria al rival. Aquí pasamos al siguiente match, donde Lantur se va a estar enfrentando a lo que viene siendo a su Poké. Entra Gligar, nosotros entramos con lo que viene siendo Noctowl. Aquí vamos a estar aguantando los golpes aéreos. Lo que les digo, Noctowl, a pesar de haber sido un tanto olvidado, sigue siendo tanque, gente. Puede tanquear medianamente bien todo lo que le lancen. Aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo otro asa aéreo. Disculpen, a ver, Raxito ya no se acostumbra a lo que viene siendo el llamado de los nuevos ataques. Aquí vamos a estar cargando un ataque celestial, el cual le va a tirar lo que viene siendo su Gligar. Va a entrar ni más ni menos que Lantur. Nosotros no nos inmutamos. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro querido llamado Poliwrath. ¿Para qué? Para debufearlo y dejarlo muy tocado lo que viene siendo su Lantur. El rival hace el cambio de lo que viene siendo su Poliwrath. Ya recordemos el lead. Vamos a estar encerrándolo, gente. Y es curioso como él tiene su Poliwrath contra mi Lantur, y mi Lantur y nuestro Poliwrath se va a enfrentar, tenía lo que viene siendo su Lantur. Así que está curiosito, me dio risa. Aquí casi era el mismo equipo, solamente variaba en el volador. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo Poliwrath, del cual, gente, va a estar metiendo presión con sus cargados y sus básicos de contraataque. Nosotros no vamos a preocuparnos porque nos lo vamos a estar llevando a básicos. Y ya estamos listos para un ataque trueno, pero antes de eso vamos a estar lanzando un vientito helado, el cual, gente, le va a quitar bastante ataque, y eso nos va a dar una ligera ventaja. Aquí tenemos que escudar. ¿Por qué haces eso? Sencillo, necesito quitarle el escudo para conectar el cargado. Vamos a aventar nuestro viento helado, el cual, gente, va a hacerle bastante daño. Y miren ustedes ya cómo quedó lo que dice ese Lantur. Ya no queda nada por hacer y nos llevamos la victoria en este combate. No siempre se trata de aventar cargado tras cargado. A veces hay que analizar lo que viene siendo el match y ver si es más fiable el conectar energía, o el acumular energía, o el aventar cargado. Aquí vamos viendo lo que viene siendo el match, donde Whiscash está un tanto comprometido con lo que viene siendo nuestro querido y amado Noctowl. Nosotros vamos a estar entrando un bola sobra, el rival lo escudó perfectamente, y vamos a estar recibiendo otro cargado más de parte de Whiscash. Lo aguantamos todavía. Lo que les digo es muy bueno, es muy interesante lo que viene siendo nuestro querido Noctowl, gente, el cual vamos a quitarle su segundo escudo. Hizo su chamba, ya no hay nada que preocuparse, por el hecho de que ya conseguimos lo que queríamos, que era quitarle los escudos y todavía generarle daño, que todavía nos da el tiempo para alcanzar a aventar un ataque celestial. Aquí el rival inteligentemente, él aventó lo que viene siendo su
a su barril para cachar el cargado y para tener todavía con más vida lo que viene siendo su Whiskas. Nosotros no nos preocupamos, lanzamos un sur, vamos a nada más quitarle un poquito de vida, pero me lo quiero seguir farmeando. Así tal cual es la vaina, nosotros lo tiramos, vamos a ver si regresa con lo que viene siendo su Whiskas. Nosotros tenemos que escudar porque ganamos prioridad y estamos a margen, creo, de que me deje a 1 o 2 básicos de disparo lodo y con el cargado de Momofango conectado. Aquí ya el rival está aventando todo lo que puede, necesita quitarse de encima al Lantur. Nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro querido Nocturne, el cual va a estar cayendo, gente, pero nada más sirve de sacrificio para hacerlo sacar a lo que viene siendo su Pokémon de atrás, que va a ser ni más ni menos que Talonflame, el cual lo tiramos de un solo ataque trueno, y a la entrada de lo que viene siendo Whiskas la van a despachar, es verdad, pero con un básico de por rival nos llevamos la victoria y pasamos al último combate, donde vamos a estar viendo a Whiskas contra nuestro Lapras. Pésimo lead, nosotros que hacemos aquí en lo que dice nuestro Poliwrath, entra ni más ni menos que la gordita asesina Wigglytuff. Aquí aventamos lo que viene siendo viento helado, ¿para qué? Para bajarle el ataque y tratar de hacer mayor daño posible. Aquí esperaba yo que fuéramos a conectar el segundo viento helado o que lo fuera a escudar. Aquí tristemente el rival fue muy astuto y se esperó a que a reservarse todavía su escudo para algo más interesante. Aquí vamos a estarnos llevando a básicos, a lo que viene siendo su Wigglytuff. Nosotros vamos a estar haciendo el cambio inmediatamente a nuestro Nocturne. Aquí el rival se entra con lo que viene siendo Whiskas, se está quedando, avienta su energía. A mí me sirve porque va a tardar en poder llegar a más cargados con lo que viene siendo nuestro querido y amado Lantur. Vamos a estar aventando un ataque celestial, el cual le va a estar haciendo daño, gente. Ya está a mitad de vida, hace el cambio ni más ni menos que algo tan asqueroso y puerco llamado Granbull. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un ataque celestial, vamos a estarlo llevando a básicos, gente, de tal manera que quede muy tocado y todavía se da el lujo de conectar su cargado. Aquí escudamos, obviamente no podemos darnos el lujo de dejarlo pasar porque eso va a hacer bastante daño y vamos a estar recibiendo un disparo lodo. Nosotros aventamos un sur, esto ya se complicó, esto ya está imposible y difícil. Nos bajó el ataque, vamos a estar buscando llegar a 2 sur, llegamos al primero, vamos a ver qué hace el rival, lo va a dejar pasar o no, lo escuda, no pasa nada, pero tristemente estaba ya algo muy complicado, gente, y nos llevamos la derrota. Y espero que te sirvan tanto las victorias como las derrotas en este video, y quiero nuevamente desearte un excelente fin de temporada e inicio de la temporada 19. Vamos a ver cómo nos va. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima.